En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Verso 2. Este era en el principio con Dios. Verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Verso 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y por último el 5, la luz en las tinieblas, ¿qué es lo que hace? Resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Amén y amén. Señor Jesús, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de estar presentes en tu casa, de poder llegar hasta aquí, poder leer tu palabra. Queremos pedir que ilumine nuestra mente, ilumine nuestro corazón, abra nuestro entendimiento y bendiga nuestro ser. Ayúdanos, Jesús, a pregonar tu nombre a todo el mundo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento y preste toda atención a la palabra del Señor. Y yo todavía no me recupero de la escalera. Bueno, hoy quiero hablarles con la ayuda del Señor el siguiente título. Porque la Biblia, o lo que queremos hacer durante este tiempo, es invitar a las personas a conocer a Jesús. Yo quise comenzar con este título que es muy importante. Jesús es Dios. ¿Cuántos dicen amén a aquello? Amén. Si a alguien le preguntan quién es Jesús, la respuesta debemos decir: Jesús es Dios. A modo de introducción, antes de ingresar en el mensaje en sí, vale la pena contextualizar el origen del Evangelio de Juan. Y permítanme compartir algunos puntos, ¿cierto?, que me parecieron muy interesantes y que quiero que escuchen con mucha atención con respecto a cómo se origina, bajo la inspiración del Espíritu Santo, que Juan escriba el Evangelio. Ahora, el Evangelio de Juan básicamente fue escrito aproximadamente en el año 90 después de Cristo. Fíjese, estamos hablando casi 60 años posterior a la muerte y resurrección de Jesús. El otro punto clave interesante que nosotros a veces no lo tomamos en consideración cuando leemos la Escritura es que el libro de Juan fue escrito básicamente desde una ciudad gentil que es Éfeso. En Éfeso fue la ciudad en donde Juan escribe este evangelio. Para entonces, ¿por qué la inspiración del Espíritu Santo lleva a dejar este registro del cuarto evangelio que nosotros conocemos? Y la verdad que entonces habían surgido dos características especiales en la situación de la iglesia cristiana del primer siglo. La primera de ellas es que el cristianismo se había desplazado al mundo gentil. La iglesia que comienza con la pregonación del Evangelio en Jerusalén, ¿cierto? Dios le había dicho a los apóstoles que debían ir hasta lo último de la tierra. Y sabemos por la Escritura que lo que hicieron los apóstoles fue difundir el Evangelio por todos lugares, hasta llegar hasta los griegos, básicamente. Y por lo tanto, la iglesia o el cristianismo se había desplazado al mundo gentil. La iglesia cristiana, como dice Barclay, ya no era predominantemente judía, todo lo contrario, era gentil en su inmensa mayoría. Casi todos sus miembros procedían no de un trasfondo judío, sino helénico. En tales circunstancias, había que plantear que el cristianismo, de nuevo, no es que hubiera cambiado la verdad del Evangelio, pero había que cambiar algunos términos y las categorías que se habían expresado anteriormente. Si hasta el momento de la evangelización en Jerusalén se ocupaba mucho la terminología judía y estaba muy relacionado con términos que estaban impregnados en la cultura judía, ahora en la predicación hacia los gentiles todos esos términos perdían significancia, perdían ese significado inicial. No habían cambiado la verdad del Evangelio, habían cambiado los términos.
Y por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo. Si un griego, dice Barclay, tenía en la mano el Evangelio según San Mateo, en cuanto empezara a leerlo, el Evangelio según San Mateo se encontraría ¿con qué? Con una larga genealogía, ¿cierto? Porque el libro de Mateo comienza con una genealogía importante y larga, nombrando este fue el papá de este, hijo de este otro, y así comienza aquello. Segundo, para los griegos les parecía algo sumamente extraño que estuviese esa genealogía así. No estaba en su cultura tenerlo ahí escrito. Entonces no estaban familiarizados con las genealogías, pero los judíos sí estaban familiarizados con las genealogías y eso tenía un significado interesante para ellos. Era un significado importante que estuviese eso ahí. Si seguían leyendo, por ejemplo, se encontraban con que Jesús era hijo de David, un rey del que los griegos ni siquiera habían oído quizás. O no les importaba, porque dentro, si yo les preguntara y me dijeran, ¿quién es el presidente actual de Argentina? ¿Me podrían responder? Milei, porque es contemporáneo a nosotros. ¿Y antes de Milei? Fernández. ¿Y antes de la Fernández? Kirchner. ¿Después antes de él? Y ahí empezamos a dudar, ¿o no? Y ahí después, si vamos preguntando más, ¿cuál es el quinto presidente de Argentina en la historia argentina? No era tan, Menem dice, ¿cierto? No era tan viejito. Estamos hablando de una nación vecina, pero que para nosotros su genealogía en el reino, en el gobierno, no es tan importante. E incluso si preguntáramos cuál es el orden de los presidentes de Chile, algunos de los que estamos aquí tendríamos serios problemas, ¿no? No nos acordaríamos específicamente desde quién es el primer presidente hacia adelante. A lo mejor un profesor de historia lo podría saber, pero el resto a lo mejor lo desconoceríamos. Entonces, imagínense ustedes que le digan a los griegos, ¿saben qué? Jesús era hijo de David. Bueno, ¿y quién era David? ¿Qué importancia tenía para los griegos David en ese momento? Para los judíos, no, pues es un hombre profetizado, un hombre que tiene una relevancia importante. Nosotros mismos, para entender, hemos tenido que estudiar un poco para poder entender el Antiguo Testamento. Pero pensemos un momento en que la iglesia está creciendo y llega ahora a los griegos y Juan se encuentra precisamente en Éfeso, en ese lugar. También agrega aquí, por ejemplo, un rey de los griegos, nadie sabría aquello, y que era el símbolo de una ambición racial o nacionalista, no le decían nada para ello. Luego se encontrarían con la descripción de Jesús como el Mesías. E incluso, si yo le preguntara a alguna de las personas más nuevas acá, a lo mejor, y le dijese que Jesús es el Mesías, tampoco tendría un significado tan claro. ¿Qué significa Mesías, cierto? No está internalizado en nuestro lenguaje cotidiano utilizar ese término del Mesías. Pero si yo le digo a un judío, Jesús es el Mesías, probablemente me reprenda, ¿cierto? Me diría, esto es loco, porque para ellos el Mesías esperado todavía no viene. ¿Sí? Entonces, para los judíos de esta época. Entonces, un término que no habían oído nunca. ¿Es que un griego que quisiera hacerse cristiano estaba obligado a reorganizar todas las categorías de su pensamiento para que se ajustaran a las de los judíos? Los griegos tendrían que aprender un montón de la historia de los judíos y de su literatura apocalíptica para recién entender todo aquello. Y la verdad es que dentro de este contexto, Juan se encontraba bajo esa disyuntiva, como la que nos encontramos hoy día nosotros. Cuando predicamos el Evangelio y queremos hablar de Jesús, muchas veces utilizamos terminologías del pasado o referentes a otra cultura, la cual las personas cotidianamente no entienden. Y a eso le denominamos hoy en día el lenguaje evangélico, ¿no? Hay mucho del lenguaje evangélico que tenemos nosotros que la gente común no entiende. A medida que va asistiendo a la iglesia va entendiendo, esto significa esto otro, ¿cierto? No, el hermano tanto no camina. Hay una persona que quedó paralítica, ¿o no? ¿Cierto? No, anda en Egipto el hermano tanto.
Claro, los cristianos más antiguos dicen, se ríen al tiro porque saben lo que significa. Pero yo le pregunto a alguien nuevo, ¿sabe lo que significa andar en Egipto? Claudio, por ejemplo. Ah, ve, pero ya está canuto el Claudio, ya está, ya es de los nuestros el Claudio. ¿Y el Felipe? ¿Entenderéis qué significa andar en Egipto? No, ¿cierto, Felipe? O la Nati tampoco, no entiende lo que anda en Egipto. Bueno, muchos de los que están aquí andan en Egipto de lunes a sábado. Egipto es volver atrás al mundo. Esa es la terminología que se usa en el contexto de la cultura evangélica, ¿cierto? Relacionada un poco con la Escritura. Mirar atrás, volver atrás donde éramos esclavos, el mundo. Entonces, pensemos un momento en que el Evangelio se les denomina hay que avanzar y predicarle a todo el mundo y se llega con un mensaje muy judío, con muchos temas del Mesías y todo esto, que la gente no entendía muy bien de qué se trataba. Y que tenían que hablar de Jesús en algún momento. Entonces tenían serias complicaciones. Por ejemplo, los griegos, cuando leían o cuando Juan tiene que predicar el Evangelio y habla de Juan capítulo 1, verso 1, cuando leemos el término, si me muestran el verso 1, por favor, decía en el principio era el verbo, ¿cierto? El término verbo ocupado en el original, porque el Nuevo Testamento está escrito en griego, que se habla del logos. El logos, utiliza Juan el término logos. Y la utilización del término logos para Juan es muy intencional. Es un término griego que indudablemente todos aquellos iban a entender o iban a entender lo que Juan trataba de decirles claramente referente a Dios. Y él utiliza este término logos. Y fíjense que los griegos, el término logos tenía dos grandes concepciones. La primera de ellas, que la concepción del logos en griego, logos quiere decir dos cosas, palabra o razón. Entonces, cuando usted lee una Biblia de una versión, va a decir, en el principio era el verbo. Otra versión va a decir, en el principio era la palabra, porque el logos significa aquello, ¿ya? O razón. Y los judíos, por ejemplo, cuando hablaban de la palabra, si le explicaran a un judío, en el principio era la palabra, la concepción del logos o de la palabra tenía una acepción distinta a los griegos. Los judíos estaban familiarizados con la idea de la palabra, por ejemplo, porque ellos tenían internalizado las palabras del Dios Todopoderoso. ¿Cómo qué cosa? Génesis 1. Dios dijo que se haga y se hizo. La palabra tiene ¿qué cosa? Poder. Para los griegos, cuando usted habla de la palabra, habla de algo que tiene poder. ¿Tiene qué cosa? Poder. Dios dijo, sea la luz, y la luz se hizo. Entonces, para los judíos, la palabra tiene esa connotación. En cambio, para los griegos, tienen la connotación, ¿cierto?, de palabra o de razón. Entonces, los griegos estaban familiarizados con la idea de la razón. Por ello, cuando observaban, por ejemplo, el universo, venían un orden magnífico e infalible. Los griegos pensaban y miraban y decían, ¿cómo todo está tan ordenado, está todo tan magnífico y tan infalible? Por ejemplo, ellos decían, el día y la noche se sucedían con constante regularidad. Las estaciones del año seguían su turno indefectiblemente. Las estrellas y los planetas recorrían sus rutas invariablemente, tanto que podían estudiarlas, ¿cierto? Les daban una posición y podían estudiarlas. La naturaleza tenía leyes inalterables que ellos se sumergieron y comenzaron a observarla y a estudiarla como tal. Y ellos se preguntaban, ¿qué producía este orden? Y los griegos, cuando hablaban de eso, contestaban, sin dudar, que el logos lo había hecho. El logos mantenía ese orden y eso, a lo cual era como la mente de Dios, la razón, es responsable de este orden universal. Y a la pregunta sobre qué es lo que le da al hombre la capacidad de pensar, razonar y saber, contestaban igualmente, sin la menor duda, que el logos que mora en el interior del hombre le hace un ser pensante racional.
Entonces, cuando Juan va a escribir el Evangelio, comienza con esta palabra, el logos. Y lo que trata de decir bajo ese concepto, Juan quiere establecer principios maravillosos que iban a intentar también el poder enfrentar algunas ideas que se habían levantado bajo la cultura griega helénica con respecto a Jesús. Juan viene para establecer claridad acerca de quién es Jesús. Jesús no era alguien sencillo. Jesús era alguien totalmente importante. Ahora, Juan también estaba enfrentando un contexto. Primero, no estaba en la cultura judía. Estaba escribiendo desde Éfeso. Estaba enfrentando la cultura helénica. Las terminologías eran importantes. Pero también estaba enfrentando que luego de 60 años de predicarse el Evangelio, se habían levantado ideas erróneas acerca de Jesús. Y por ejemplo, una de las ideas que estaba presente en la época de Juan es que algunos miraron a Jesús de una manera inferior y pusieron a Juan Bautista en una posición superior. Porque se había levantado en la época un grupo que habían llevado a ser una secta que estaban levantando aún mayor con fuerza la figura de Juan por sobre lo que Jesús había hecho. Por eso que, fíjese que cuando el Evangelio comienza en Éfeso y Pablo se encuentra con unos hombres, la Biblia dice que eran discípulos de Juan, ¿cierto? Y ahí se establece el nexo del intercambio de información donde Pablo les dice, hey, Juan bautizó en agua para esto, pero el que venía atrás era alguien mucho más importante que Juan. Amén. Y por lo mismo, es como que nosotros no podemos perder de vista esto. Sí, la iglesia es importante. Los que estamos aquí somos importantes porque valemos el precio de la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo. Pero lo que realmente es importante es el Dios al cual tú y yo servimos y honramos. Amén. Al cual debemos conocer cabalmente. Entonces, habían tres ideas cerradas en la época que circulaban acerca de Jesús. Primero, su inferioridad con respecto a Juan el Bautista. Algunos creían la supremacía de Juan el Bautista por Jesús. La segunda, y que es la más fuerte, que quizás voy a ocupar un poquito más de tiempo en explicarlo, es la doctrina del gnosticismo, que comenzó a generarse en ese ambiente. La doctrina básica del gnosticismo era que la materia es esencialmente mala y el espíritu esencialmente bueno. De ahí pasaban los gnósticos a afirmar que Dios no podía tocar la materia y por tanto no había creado el mundo. O sea, ellos planteaban una idea. ¿Y sabe cuál era? En que Dios efectivamente no era el creador del mundo porque Dios nunca tendría un contacto con algo contaminado como era la materia. ¿Ya? Entonces estaban presentando esa idea. Estaban afirmando que Dios no podía tocar la materia y por tanto no había creado el mundo. Lo que sí hizo fue producir una serie de emanaciones, cada una de las cuales estaba más lejos de él, hasta que por fin hubo una que podía tocar la materia. Y esa emanación fue la que creó el mundo. O sea, con ese planteamiento, Dios, de ser el protagonista de la creación, era trasladado a una posición inferior. Por su grandeza, porque era inexplicable, porque era inalcanzable, pero fue llevado a una posición inferior porque lo que realmente creó la materia fue algo que proviene de él posteriormente. No sé si me explico. Entonces esa idea estaba presente, esa idea ya que en sí estaba ahí, en ellos, arraigadas en ese momento. Por lo tanto, así llegaban a la conclusión de que el Dios creador era no solo diferente del Dios real, sino que totalmente ignorante de él y hostil a él. Por ejemplo, había un hombre llamado Cerinto, uno de los líderes de los gnósticos, dijo que el mundo fue creado no por Dios, sino por un cierto poder muy distante de él y muy lejos de ese poder que está sobre el universo e ignorante del Dios que está sobre todo. Eso estaba circulando en ese momento.
Los gnósticos creían que Dios no había tenido nada que ver con la creación del mundo. Y por eso Juan empieza su evangelio con la afirmación tajante que acabamos de leer en el verso 3. Y él dice, todas las cosas fueron hechas por Él. Y sin Él no se hizo nada de lo que hay hecho. Gloria al nombre de Jesús. Juan se pone firme en decir, hey, nuestro Dios es el creador absoluto de todas las cosas. Amén. Y por eso Juan insiste en que él incluso no está en una posición distante del mundo, sino que la Biblia dice que de tal manera incluso amó Dios al mundo. Frente a los gnósticos que tanto erraban al espiritualizar a Dios hasta el punto que no podían tener nada que ver con el mundo, Juan presentaba la doctrina cristiana del Dios que creó el mundo y cuya presencia llena el mundo que Él ha hecho. Nosotros creemos que hay un solo creador de todas las cosas. Nosotros creemos que ese Dios no está inalcanzable, sino que Él se mueve en todas las cosas. Gloria al nombre de Jesús. Y ya va a entender por qué es importante ese concepto. Amén. Otro de los puntos importantes de las creencias de los gnósticos influían en su idea acerca de Jesús mismo. Por ejemplo, algunos de los gnósticos afirmaban que Jesús era simplemente una de las emanaciones que procedían de Dios. Mantenían que no era divino en ningún sentido real, que era solo una especie de semidios, más o menos distante del Dios real, y que era simplemente uno de una cadena de seres inferiores entre Dios y el mundo. Ese era el marco del tiempo en que Juan estaba hablando de Jesús. ¿Estamos entendiendo? El segundo punto que había es que algunos de los gnósticos mantenían que Jesús incluso no tenía cuerpo, un cuerpo real, ya que el cuerpo es materia y Dios no podía tocar la materia. Por tanto, Jesús era una especie de fantasma. Un ser de carne y hueso no podía ser parte de esto. Sostenían, por ejemplo, que cuando andaba por la tierra no dejaba huellas. Y así hubiera mucha literatura en esa época que trataban de llevar a ese plano a Jesús. Porque su cuerpo no tenía peso ni sustancia. No podrían haber dicho nunca, por ejemplo, lo que dice Juan. Y por eso que Juan lo dice. El verbo fue hecho carne. ¿Está entendiendo por qué Juan decía todo lo que decía? Juan comienza a establecer principios importantes de la Escritura que nosotros tenemos que entender. Jesús no era un fantasma. Jesús no es una ilusión. Jesús no es un Dios más pequeñito que el Dios verdadero. Jesús no es simplemente una historia. Jesús es Dios. Y ese Dios fue manifestado en carne. A tal punto que Pablo pudo decir sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios fue hecho carne. Amén. Dios se hizo carne. Gloria al nombre de Jesús. Aunque no lo crean, el amor de Dios es tan grande y tan maravilloso que cuando las personas dicen, ¿qué pasa con tu Dios que no hace nada frente a la maldad del mundo? ¿Qué hace tu Dios frente a las guerras y situaciones? ¿Por qué está sentado ahí sin moverse, sin hacer nada? Y yo les digo, ¿saben qué? Mi Dios hace 2000 años que dio el primer paso para acercarse al ser humano. No fuimos nosotros quienes buscamos a Dios. Fue Dios quien fue que se manifestó en carne. Y vino a la tierra y se manifestó con la intención de demostrarnos su grande amor. Gloria al nombre de Jesús. Y en tercer lugar, la tercera posición que Juan le tocó experimentar frente a los griegos es
que algunos gnósticos sostenían que Jesús era un hombre al que vino el Espíritu de Dios en el bautismo. Que el Espíritu siguió con él toda su vida hasta el final, pero como el Espíritu de Dios no podía sufrir y morir, le dejó inmediatamente antes de que le crucificaran. Entonces, esas posturas desvirtúan a Jesús. La pregunta es, cuando nosotros invitamos a las personas a que conozcan a Jesús, ¿qué Jesús estamos planteando? ¿Qué Jesús estamos predicando? ¿A un Jesús que tiene el control parcial de la creación? ¿A un Jesús que no tuvo el poder suficiente para crear el mundo y las cosas que están hechas? ¿A un Jesús inferior que no tiene la relevancia que nosotros pensamos? No, Juan nos invita a que nosotros digamos, como en Juan capítulo 1, lo dice del verso 1 al 5, resumiéndolo. Y él dice que el verbo era Dios. Que la idea del Creador no es otra cosa, sino que ese Jesús que vino a la tierra no era cualquiera, es Dios. Él es Dios por sobre todas las cosas. En segundo lugar, Él hizo que todas las cosas existan. Amén. Él ha hecho que todas las cosas existan. Y no solo aquello, sino que Él tiene el control de todas las cosas todavía. En el nombre de Jesús. Por su existencia, todo se mantiene en completo orden y no gobierna el caos. Bendito sea el nombre de Jesús. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y escuche esto, la luz en las tinieblas, ¿qué es lo que hace? Resplandece. Lo que está tratando de decir, que en medio de la oscuridad del pensamiento del hombre, en medio de la oscuridad del caos, cuando no entendemos quién tiene el control de las cosas, cuando hay personas que dicen que esto es solamente propio, simplemente al azar, sin ninguna intervención de un creador, sin la intervención de una mente inteligente, sabia y maravillosa como la que es Dios, indudablemente caemos en las tinieblas y en la oscuridad del saber. No entendemos ni el origen, no comprendemos su fundamentación y no tenemos la estabilidad de lo que pueda ocurrir en el mañana. Pero cuando entendemos y hablamos de un Dios creador, cuando hablamos de un Dios sustentador, cuando hablamos de un Dios presente, real y verdadero, ¿sabe lo que se abre? Se abre esperanza, se abre paz, se abre tranquilidad, porque Él tiene el control de todas las cosas. Gloria al nombre de Jesús. Porque en Él está la vida. Y la vida es la luz de los hombres. Cuando no tenemos esa claridad, andamos en tinieblas, andamos en oscuridad, no sabemos nada. Pero la luz en las tinieblas resplandece. Y me encanta esta expresión. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No prevalecieron contra la luz del Señor. Por más que el desorden quiera ocultar a Dios, Él siempre va a brillar. Y quiero llevarlo a algo mucho más concreto, mucho más simple. El ser humano siempre ha intentado apartarse de Dios, vivir su individualidad. Ha intentado no tener, como dice la Escritura, que no tuvieron a Dios en su noticia. Hay muchas personas que lamentablemente construyen sus vidas sin un Dios en su mente y en su corazón. Hasta
hasta que ocurre algo. Hasta que se encuentra sin salida. Hay gente muy mala que en el peor de sus momentos ha clamado a Dios. Hay gente muy atea, pero que en el peor de los momentos ha tenido que decir: por si existes, ayúdame porque ya no lo puedo. Todos nosotros llegamos a un nivel en que la oscuridad quiera opacar la realidad y la verdad. Pero lo que la Biblia nos muestra es que la luz de Dios siempre va a brillar. Eso quiere decir que Dios siempre va a mostrar su existencia. Dios siempre va a mostrar que Él existe. Y Juan, en medio de ese proceso complejo y dificultoso, les dijo: ¿saben qué? Eso que ustedes creen que controla la estabilidad del universo, eso que ustedes creen que tiene el dominio de todas estas cosas, ese Logos no es otro sino que Dios. Y ese Dios, saben, además, rompe con todas sus creencias, rompen con todas sus ideas, que es imposible tener un alcance con el Creador, que es imposible relacionarnos con el Creador de acuerdo al pensamiento gnóstico. Y Juan lo declara de esta forma y les dice: ¿saben qué? Eso que para ustedes es imposible, para Dios es posible. Por eso que Él dice en el verso 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Si me preguntan quién es Jesús, yo digo: Jesús es Dios. Si me preguntan quién es Jesús, hablo no de un Dios distante, no de un Dios lejano. Es un Dios que se acerca a nosotros. Es un Dios que se aproxima al ser humano. Es un Dios que viene a nosotros. Es un Dios que oye la oración. Es un Dios que se compadece de las necesidades de nosotros. Es un Dios que no solo aquello fue capaz de entregar su vida por nosotros. Por eso que Juan les dice que el verbo fue hecho carne. Y escúchenlo, aunque ustedes no lo entiendan, habitó entre nosotros. Y Él dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y sabe, y esa aproximación de Dios al ser humano fue lleno de gracia y de ¿qué? Y de verdad. Jesús no se acercó a nosotros de manera altiva y arrogante. Jesús no vino a nuestras vidas ni vino al mundo para visitarlos con juicio y condenación, sino que Él vino lleno de gracia y de verdad. Que esa gracia y verdad se transforme en juicio para los que no creen es otra cosa. Es como decirle, o cuando ocurre cotidianamente en la casa y llega alguien a comer y usted gentilmente le sirve el plato de comida y resulta que al lindo no le gusta lo que le prepararon. Y se para y se levanta y se va enojado a la pieza porque no le gustó lo que le prepararon. Aun cuando se hizo con cariño, con esfuerzo, con dedicación y con todo lo que significa. Y después llega a quejarse al lado suyo a las horas después que tiene hambre. ¿O no? Si a alguien algún caso así parecido ha ocurrido, no lo diga, ¿cierto? No lo haga público. Pero a veces ocurre ese fenómeno cuando entendemos, Dios hace todo lleno de gracia y de verdad. Y es el ser humano quien rechaza esto. Y fíjense que Juan se encarga en decir, ¿saben qué? Además de todo esto, les quiero dejar un ejemplo, les dice Juan. Estoy parafraseando. Para el pueblo judío, tuvieron un honor tremendo. Porque aquel que fue hecho carne
dice antes que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Piensen, imagínense, griegos, les dice, ustedes que querían y veían imposible que el Dios real pudiese acercarse, aproximarse al hombre de alguna manera, yo vengo a decirles, ese Dios real sí se acercó a nosotros, sí se aproximó a nuestras vidas, sí se acercó a nosotros los seres humanos y vino lleno de gracia, vino lleno de verdad, vino con poder, el que tenía todo bajo control, pero los suyos no lo recibieron. Los suyos no le recibieron. Pero dice la Escritura, más a todos los que lo recibieron. ¿Habrá alguien aquí que ha recibido a Jesús en su vida? ¡Qué maravilloso! Y por eso que el Evangelio se llama buena noticia. Hay una buena noticia, porque para todos los que lo recibieron, Dios lo ha llamado hijos de Dios a los que creen en su nombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Lo que era imposible para ustedes, créanlo. Dios vino a la tierra. Dios fue manifestado en carne. Dios se acercó a nosotros lleno de gracia y de verdad. Se relacionó con nosotros, pero hubo un grupo que no lo quiso aceptar. Pero si ustedes lo aceptan, si ustedes abren su corazón y lo reciben, van a ser bendecidos de ser reconocidos como hijos de Dios, pero créanlo, a los que creen en su nombre. ¿A los que creen en quién? ¿Y cuál es su nombre? Su nombre es Jesús. Y me encanta esto porque Él llega a un punto en que Él les dice, ¿saben qué? En los versos anteriores Él les dice, ¿saben? Juan era un hombre que hablaba, pero no era él. Y él esclarece el punto y dice, ¿saben qué? Juan es inferior al que él. Tanto que Juan dijo, yo no soy digno de desatar el calzado a sus pies. El que viene tras mí, ese sí que tiene poder. Ese sí que es distinto, es diferente. Y el apóstol Juan establece aquello, y por eso que él dice, ¿saben que Juan dio testimonio de él? Y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos. Me encanta esta parte. Porque de su plenitud tomamos, ¿quién es? De su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Verso 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, por medio de Jesús, ¿qué es lo que vino? La gracia. ¿La gracia y qué cosa? La verdad. Juan está diciendo, cuando hablamos de Jesús, cuando hablamos de Él, permitimos que las personas conozcan efectivamente la gracia y la verdad que proceden de Dios. Y el verso 18 termina diciendo, sigue hablando Juan, pero yo voy a llegar hasta el 18. Y él dice este concepto. Si en algo tienen ustedes razón, a Dios nadie le vio jamás. Lo que está diciendo es unir el concepto que ellos tenían del Dios real, distante, lejano, inalcanzable, que no podían por ningún lado tener una relación con Él. Y Él les dice, sí, efectivamente, a Dios nadie le vio jamás, pero escuchen esto. Él les dice, el unigénito Hijo,
que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Quiero leer la versión NBI porque todas las otras versiones señalan esto que es muy importante. La versión NBI, el verso 18 dice: a Dios nadie lo ha visto nunca. Pero Él dice: el Hijo único que es Dios. El Hijo único que es, está diciendo, el Hijo único que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Lo que está diciendo es que Jesús efectivamente es Dios manifestado en carne. Dios manifestado en carne. Primera de Juan capítulo 5, verso 20. Y con esto termino. En medio de toda la confusión con respecto a Dios, Juan señala algo importante en la carta que él escribe. Y en primera de Juan capítulo 5, verso 20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, ¿qué cosa? ¿Nos ha dado? ¿Para qué? Oh, gloria al nombre de Jesús. Fíjese en estos detalles, por favor. Tanto el Evangelio de Juan, que fue escrito aproximadamente en el año 90, como las cartas o las epístolas de Juan, aseveran enfrentando un contexto de duda, un contexto de ignorancia frente a Dios por las creencias que existían en la época. Juan se encarga en clarificarlas y decirles: ¿saben esos conceptos que ustedes tienen? De ese Dios que posiblemente exista, pero no tienen ningún tipo de cercanía. Y lo que ustedes mismos están rechazando, que en realidad es imposible que esto suceda y acontezca. En la primera carta de Juan, en el capítulo 1, él les dice: ¿saben qué? Yo no les puedo hablar otra cosa, sino que lo que hemos visto y oído de él. Y él dice: porque el Verbo vino en carne. Y lo que vimos de él fue tan glorioso y tan maravilloso. En pocas palabras, estoy parafraseando el capítulo 1 de Primera de Juan. Es tan glorioso y tan maravilloso porque lo que nos mostró fue la gloria efectiva de Dios. Y él le escribe, terminando esa epístola, este mensaje: nosotros sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Y escuchen esto: y nos ha dado entendimiento. ¿Nos ha dado qué cosa? ¿Para qué? Para conocer al que es verdadero. Y él, con potencia y autoridad, como lo digo en esta hora también, a esta asamblea, en este lugar, él dice: estamos en el verdadero. Y él dice: en su Hijo Jesucristo. Y escuchen esto: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús es el verdadero Dios. Jesús es el verdadero Dios. Jesús es el verdadero Dios. Que lo escuchen todos: Jesús es el verdadero Dios. No sé si entiendes en esta hora, pero yo no tengo un Dios distante, no tengo un Dios lejano, no tengo un Dios que no se compadezca de lo que soy. Jesús representa y mostró todo lo que es Dios. Dios se compadece de nosotros. Dios sana nuestras dolencias. Dios nos liberta del pecado. Dios tiene misericordia de nosotros. Cuando hablamos de Jesús, hablamos de nuestro Dios. Un Dios que aun cuando he pecado y aun cuando todos vienen a acusarme para dañarme y apedrearme,
miró a la mujer pecadora y le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Vemos a un Jesús que le dice: ya es suficiente con el pecado y con la carga que tienes, porque el pecado trae muerte, el pecado destruye. David dijo: mientras callé, mis huesos se envejecieron. Hay creyentes que preguntan muchas veces: ¿por qué las cosas no me salen bien? ¿Por qué las cosas no resultan? ¿Por qué parece que se estancara la bendición? Porque el pecado trae eso. El pecado trae muerte. El pecado trae detención de la bendición. El pecado destruye. El pecado consume. Pero gracias sean dadas a Dios. ¿Cuántas dicen gracias sean dadas a Dios? Que no tengo un Dios que no se compadece. Tengo un Dios, como dijo David: claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus aflicciones. Tengo un Dios que me ama tanto, que se entregó por nosotros. Pero no nos equivoquemos en esto, que cuando viene a nosotros nos dice: vete, pero no peques más. Y eso significa algo: valoración, respeto, amor por aquel que tanto bien ha hecho en nuestras vidas. ¿No creen que es tiempo de hablarle de Jesús a la gente? ¿No creen que es tiempo de decirle a las personas que Jesús es real? ¿No creen que es tiempo de que todo el mundo conozca verdaderamente a Jesús? ¿Y saben por qué? Porque Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cuántos tienen a Jesús por Dios? ¿Por qué no te levantas, por favor? Y hoy es domingo. Yo quiero invitarte a algo. Muchas veces tú puedes escoger la iglesia como un buen panorama, como un lugar en donde puedes compartir con otras personas. Puedes elegir la iglesia como un lugar de desahogo, como un lugar de ayuda, como un lugar donde tus oraciones son respondidas. Pero hoy yo quiero invitarte a que veas la iglesia como un lugar en donde venimos a reconocer a Jesús, al lugar donde vengo a detenerme por un momento y levantar mis manos. Levanta tus manos al cielo.